Hechos capítulo 9 estuvimos viendo la conversión de Saulo, un hombre que respiraba, ¿lo recuerdan? Amenazas y muerte. Veíamos que era un hombre que andaba bufando por la vida, pero no bufaba por cualquier cosa, porque era la cosa que le molestaba. ¿Qué cosas les molesta a ustedes? ¿Qué cosas los hace enojar o molestar? A él específicamente le molestaba ver a un cristiano. Es más, ni siquiera verlos, tan solo escuchar que existían los cristianos, a Pablo eso le causaba un revolvedero de tripas, ¿verdad? Era algo molesto, algo era ofensivo para él. Así que él quería arrastrar a todos los cristianos, hombres y mujeres. Él quería terminar con esta terrible secta que se había levantado, que su más grande pecado de esta secta es que se amen los unos a los otros. Entonces para él esto era algo insoportable. El hecho de que esta secta de los cristianos no cumpliera con todas las ordenanzas, porque ahora él había escuchado que no era necesario circuncidarse. Y él decía, ¿cómo que no se van a circuncidar cuando siempre lo hemos hecho por tradición? ¿Cuántas veces nuestras tradiciones hablan a nuestras vidas y nos dicen, ¿cómo que ahora ya vas a ir a un lugar donde te prohíben esto? Cuando no entendemos que ya ahora las cosas se hacen por amor. Y cuando uno conoce la verdad nos trae libertad. Y esa verdad nos lleva a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a través de eso vivir en una completa libertad y empezar a dejar todos los rudimentos del mundo, todas las tradiciones, todo lo que nos decían que era correcto. ¿Por qué era correcto? Por una sencilla razón: porque lo hacía mi tatarabuelito, mi abuelito, mi bisabuelito, y ahora ¿cómo que tú vas a romper con esa tradición? Entonces para Pablo era muy ofensivo saber que había mucha gente que se estaba convirtiendo al cristianismo y estaba dejando todas las tradiciones que ellos tenían como nación. Así que su molestia lo hace ir a buscar a los cristianos, pero justo antes de entrar a la ciudad, una luz resplandece y lo deja ciego. Escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él, muy conmocionado, pregunta: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que él entendió que no estaba persiguiendo a un grupo de personas, que su enojo no era contra un grupo de personas, que su enojo era contra Dios. Cada vez que tú te enojas con una persona, tal vez no te estés enojando contra esa persona, sino contra Dios. ¿Cuántas veces como hijos tal vez te has molestado con tus padres porque no hay nada que comer en casa y quisieras aventarle hasta las planchas a tus papás porque no hay nada que comer en casa? Pero ¿saben ustedes quién es el proveedor de casa? Dios. Así que no estás enojado con tus padres. ¿Sabes con quién estás enojado? Con Dios. Y si pudiéramos hacer o pudiéramos ver cada situación, nos llegaríamos a la conclusión de que la mayoría de las veces que decimos estar enojados o molestos contra una persona, tal vez no lo es contra una persona, sino es contra Dios. Y Pablo se dio cuenta. Encontramos que van a orar por él. Le es quitado la venda de sus ojos. Y llegamos al versículo 20. Pablo duró 3 días sin tomar alimento, y después de esos 3 días comió. Él recobró las fuerzas, y después de estar algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, vean lo que sucede, versículo 20. Enseguida, ¿qué hizo? ¿Predicaba a quién? A Cristo. Pero ¿a quién andaba persiguiendo Pablo? ¿Y ahora a quién anda predicando? Ahora, digo, es muy respetable cada creencia y cada enseñanza que puedan tener todas las diferentes tipos de iglesias. Pero ¿cuánto tiempo tardó Pablo en predicar?
salió a predicar a las calles. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo, es que me da pena, es que su merced me da pena a mí. Pero Pablo salió y empezó a predicar. Había tenido un encuentro con su Señor. No hay nadie que no haya tenido un encuentro con su Señor y salga y no, vamos, que le impida. No hay nada que le pueda impedir predicar y hablar de Cristo. La más excusa más que uno escucha es: ¿y qué predico si no sé nada? ¿Sabes qué vas a predicar? Tu testimonio. Lo que Dios hizo con tu vida, cómo es que Dios acaba de transformar tu vida, cómo te acaba de salvar. Conforme vayas creciendo en la palabra y leyéndola y aprendiendo y entendiéndola, entonces empezarás a predicar de muchas otras cosas. Pero mientras tanto, compártele a la gente lo que Dios ha hecho con tu vida. Pablo salió e inmediatamente, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Dónde lo predicaba él? ¿Saben lo que eran las sinagogas? Eran los lugares de reunión. Ellos no les llamaban iglesias, templos, eran las sinagogas, sus lugares de reunión. Era como, digamos, este lugar. ¿Cuántos de ustedes recién convertidos se pararían en una iglesia a predicarles? Una vez una persona recién convertida, habíamos llegado de Chiapas, empezamos a compartir del evangelio. Una familia que por ahí nos presentó doña Chayito, estuvimos ahí visitándolos. Se convirtieron 3 familias de esas visitas. Una de esas familias, viviendo allá por el rumbo de las Terceras, fue un domingo. Ese domingo no fue a la iglesia. Espero no recordar mal, ¿va? Porque luego me acarrilla mi hijo y mi esposa, me dicen que me invento algunas historias. Pero más bien a veces tengo mala memoria. Pero el asunto es que esta mujer agarró y se fue a la iglesia católica. Y estando ahí, ¿saben qué hizo? Interrumpió la misa y empezó a decir en voz alta: ¿y por qué vamos a creer en eso si la palabra de Dios dice esto? ¿Saben qué sabía ella? Nada, se acaba de convertir. Pero ¿saben qué tenía? Una pasión de Dios. Algo le empezó a arder y decía: la gente necesita conocer la verdad. Y en plena iglesia, ¿saben qué fue el milagro más grande? Que no la lincharon. Porque en medio de toda la iglesia, ella se paró en medio a retar al sacerdote y a toda la iglesia a decir lo que era la verdad, la palabra de Dios. Y bueno, no la dejaron hablar mucho, total salió, ¿verdad? Pero me sorprendió cuando me platicó eso. Porque cuando arde el amor de Dios en el corazón, uno no lo puede callar. Uno quiere que todo mundo lo conozca. Yo sé que se puede oír como ofensivo, pero ella lo que quería era que conocieran la verdad. Y por eso es que hizo eso. Pablo se convierte al cristianismo y se va a las sinagogas. Pero en las sinagogas, ¿quién se congregaba? Pues toda la gente que tenía su tradición. Y les decía, fíjense lo que Cristo predicaba, diciendo que o sea, Cristo, Jesús, era el Hijo de Dios. El viernes en la oración estábamos viendo dentro del estudio que Pablo hablaba acerca de un misterio. Y ese misterio que tenían en la antigüedad se había venido a resolver. Porque ese misterio que no entendían era que el Padre tenía un hijo y a través de su hijo encontrábamos la completa salvación. Pero en el Antiguo Testamento nadie de la demás gente lo sabía. Había pasajes como el de Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Y la gente leía ese pasaje y decían: bueno, ¿qué hijo nos es dado? ¿De quién está hablando?
Es más, cuando está leyendo Isaías 53, lo acabamos de ver, cuando va el etíope y se encuentra con Felipe y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que dice la escritura? Y dice: ¿y cómo la voy a entender si alguien no me la explica? Lo que dice Isaías 53, ¿lo dice por él mismo, por el profeta Isaías, o lo está diciendo por alguien más? Había un misterio en el Antiguo Testamento, muchos pasajes que hablaban de alguien más que iba a recibir gloria, honra, alabanza. Pero ¿quién era ese alguien más? Era un misterio. Pero ahora Cristo se había revelado y ahora había personas encargadas de hablar de que el Padre tenía un hijo y ese hijo también era Dios. Acabo de escuchar un canto que dice, me gustó la frase, que hay gente que se hace Dios y mucha gente lo sigue a esos hombres. Pero dice este cantante: pero yo sigo a un Dios que se hizo hombre. Al revés, increíble. Y Pablo empieza a predicar y dice: este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían, ¿cómo estaban? Atónitos. Hagan cara de atónitos. Muy bien, perfecto, qué bárbaros son. Y estaban ellos atónitos y decían, vean por qué estaban atónitos: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, ¿por qué estaban asombrados? Porque estaba un hombre que perseguía a la iglesia y ahora les está hablando de que él estaba mal y tienen que creer ahora en lo que él decía que estaba mal. Decía: ¿se acuerdan que yo venía y los perseguía y los metía en la cárcel? Pues estaba mal, era verdad. Así que todos estaban atónitos y decían: ¿de qué está hablando este hombre? Y versículo 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía ¿a quién? A los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué increíble. Pero Pablo se acababa de convertir. ¿Y saben con quién estaba discutiendo? Con los judíos, tal vez con algunos sacerdotes, tal vez con alguna gente que decía: no puedes estar enseñando eso, Pablo. Tenemos un solo Dios y no hay nadie más en quien podemos creer. Pero Pablo les dice: es que ese Dios tiene un hijo y lo envió a morir por nuestros pecados. Si nosotros creemos en su Hijo Jesús, encontraremos salvación, redención, vida eterna. Y la gente se confundía y le decía: Pablo, ¿estás loco, Pablo? Pero entonces, ¿qué usaba Pablo? La escritura, y tal vez les enseñaba pasajes que hablaban acerca del Hijo de Dios. Y por eso dice que los confundía. Mientras tanto, otros estaban atónitos. Así que mientras hay gente que a veces duda y se sorprende de lo que podemos estar predicando, ayer cuando hice el mensaje para recibir a Cristo fue increíble. ¿Saben cuántos pasaron? Aquello fue increíble. Ni uno. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no es como decir, les voy a dar progresa, ¿no? Que hacen filas y filas en el sol. Pero les decimos: ven a recibir a Dios. Dios, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué me sirve o qué? Entonces Pablo, en lugar de desanimarse, ¿qué hacía Pablo? Más se esforzaba para que conocieran de Dios. No nos debemos de desanimar, tú y yo. Una de las canciones que a mí más me impactaron cuando yo conocí de Dios, bueno, ha habido muchas, pero hoy la cantamos, una de danza que dice: Jehová es mi guerrero. ¿Por qué? En una ocasión me desvivía en la universidad predicándole a mis amigos de Dios. Un día era un viernes de oración
estábamos en aquella oración cuando de repente el pastor agarra y empieza a citar Isaías 6:1, que dice que sus faldas empezaron a llenar el templo. Y cuando empieza a leer aquel pasaje de que Isaías está viendo cómo sus faldas llenan el templo, dice que los quiciales de las puertas empezaron a temblar. Y habla de que toda la tierra verá o será llena de la gloria de Dios. Y Isaías lo veía sentado en un trono alto y sublime. Y cuando el pastor leía ese pasaje, algo sucedió en aquella oración, porque mientras estábamos orando, mi mente, mis ojos que yo los tenía cerrados, se trasladaron a otro lugar. De repente, cuando acordé, estaba en un lugar que brillaba, estaba todo blanco, y me di cuenta que eran las faldas de Dios que estaban llenando todo aquel lugar, y yo estaba como postrado en aquellas faldas, en aquel vestido de Dios. Y cuando yo me doy cuenta de aquello, estando yo postrado, yo digo, ay, no puede ser. Y empiezo a llorar ahí postrado. Me acuerdo que en aquella ocasión estábamos en un cuarto de la iglesia. Y cuando yo empiezo a ver que como si hubiera sido trasladado a otro lugar, empiezo a llorar en aquel lugar y escucho una voz muy clarita que me dice, Armando, levanta tu rostro. No me hubieran dicho aquello, si me estaba espantado con ver aquello. Yo dije, no, Señor, no voy a levantar mi rostro. Me dijo, Armando, levanta tu rostro. Dije, no me digas eso, porque no lo voy a levantar. Yo no quería levantar mi rostro, no. Aquello era de verdad increíble cuando estaba en aquel lugar, pero había una razón. Yo me sentía avergonzado con Dios, porque ¿saben cuánta gente le había compartido yo de Dios? ¿Y saben cuánta gente había ido a la iglesia? Ni uno. De todos mis amigos, a todos aquellos los tenía allí en la universidad, allí en las bancas, y les repartía folletos y les predicaba de Cristo, y los invitaba a la célula y los invitaba a la iglesia, y todos me mandaron a volar. Me acuerdo el día que me emocioné un chorro, porque uno de ellos, sin haberle predicado, les había predicado a todos mis amigos menos a uno. Ese día fue el día, yo sentía que se abrían los cielos. Se acerca mi amigo y me dice, Armando, quiero platicar contigo. Le digo, dime. Es que esas ondas que andas predicando y todo eso, pero la verdad, mira, no me interesa eso. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo dejaste de tomar? Tú te juntabas con nosotros, no entrábamos ni a clases, nos juntábamos en bola, nos poníamos a tomar, echábamos cotorreo, y ahora de un día para otro llegaste y ya no haces nada de eso. Y me dice, eso para mí era emocionante. Me dijo, dime, ¿cómo le hiciste? Yo quiero dejar de tomar. No, pues me brillaron los ojos. Dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Quieres que te diga cómo? Sí. Dije, vente. Y me lo llevé y lo senté y le dije, mira, le platiqué a mi testimonio, le dije, mira lo que Cristo puede hacer en una vida. Y se me queda viendo y me dice, yo pensé que me ibas a decir otra cosa. ¿Sabes qué? Si se trata de Cristo, gracias a Dios. Y se fue. Al otro año él se enfermó de leucemia y murió. Murió sin conocer, creo yo, de Dios. Pero todo eso me había acontecido, y en aquel día, mientras estábamos en oración, y de repente yo había sido trasladado a un lugar increíblemente blanco, resplandeciente, yo escuchaba aquella voz que me decía, levanta tu rostro. Y yo avergonzado, yo decía, no, ¿para qué? Si nadie se ha querido acercar, Dios, ¿cómo? ¿Para qué? Yo me sentía avergonzado. Y me dijo, levanta tu rostro. Y yo dije, no lo voy a levantar. Y yo estaba llorando ahí postrado. Y estaba llorando tanto en lo que estaba viendo como físicamente ese día ahí postrado. Gracias a Dios ya nadie oró por mí, me dejaron ahí solo, y yo me quedé ahí postrado, llorando. Y dentro de aquella visión que yo tenía, sentí una mano que me la ponían en la barbilla.
y me decía: levanta tu rostro, no te ha negado a ti, me ha negado a mí, no tienes nada de qué avergonzarte. No, pues peor, me agarré a llorar. No, pues menos la levanto. Pero son cosas que no se me olvidan, el saber que ahí estaba Dios para decirme. Por eso ese canto que les digo que me impactó mucho después de aquella noche, porque este canto dice: porque no es tu guerra, sino mi guerra. Dice Dios, ¿saben? Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir a Dios, amarle y compartirle, pero a Él le corresponde todo lo demás. Quien está enojado contra Él es el diablo. Pero obviamente, como tú y yo hemos decidido amar a Dios, ahora el diablo también está enojado con nosotros. Lo que no entiende el diablo es que no puede hacerte nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no deberíamos de tener tanto temor. A mí me sorprende cuando la gente tiene tanto miedo al diablo, cuando no hay nadie más grande que nuestro Dios, y que está ahí para defendernos. Pero no es nuestra la guerra, sino de Dios, y Dios es el que está peleando por nosotros. ¿Saben lo que nosotros tenemos que hacer bien valientemente? Si este es Dios, bien valientemente corramos y escondámonos atrás de Él. Y cuando tú te escondes atrás de Dios, Dios dice: ¿qué pasó? ¿Andas buscando a alguien? Le dice al Dios: no más, me andaba paseando, con permiso, y se va a ir. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios, amar a Dios, y Dios se levanta de su trono y dice: ¿algún problema? Y sus enemigos huyen. Qué importante es que nosotros estemos compartiendo del amor de Dios, y Pablo lo entendía. Versículo 23 de Hechos 9. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que o sea, Pablo quería matar a los cristianos, y ahora sus amigos de él, los judíos, ¿qué han resuelto? Pero esos que han decidido que él se tiene que morir, ¿en quién dicen que creen? ¿En quién? En Dios. Ellos dicen tener la verdad, dicen que creen en Dios, pero cuando alguien se convierte a Cristo, ahora ya quieren matarlo. ¿Cómo puede tener alguien a Dios y querer matar a otra persona? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que tal vez una madre tiene un hijo que está metido en algún vicio, y el hijo se convierte a Cristo y deja todo eso, y la mamá se enoja porque dice: has dejado mis tradiciones, te prefería borracho, mujeriego, antes que ahora? Aleluya. ¿Cómo? ¿Cuál es el por qué eso debe de ser molestia? ¿Por qué tanta gente se enoja? Porque la gente conoce del amor de Dios y cambian sus vidas, pero ahora quieren matar a Pablo. Dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En pocas palabras, habían cerrado aquella ciudad y ahora no le permitían salir. Aquí vigílenlo, cuando vean que vaya a salir, cuello. No lo dejen salir. Imagínense que nos sitiaran a nosotros, que nos rodearan toda la cuadra y nadie puede salir. Al primero que vean salir de esa iglesia, cuello. Y llegó a oídos de Pablo que lo querían matar. ¿Cuál era el delito? Que había dejado ahora todas sus tradiciones y había decidido seguir al Hijo de Dios, a Cristo, y a predicarlo. Dice en el versículo 25: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Miren, es increíble cómo Dios hace todas las cosas, pero una de las cosas más increíbles que a mí me fascinan
Y que a veces yo no entiendo mucha gente, porque cuando uno les predica de Cristo dicen: ay, qué aburrido ser cristiano. Yo digo, pues no sé qué cristianismo vivirán, ¿verdad?, para decir que es aburrido. Es toda una aventura vivir en Cristo. Y Pablo lo iba a empezar a experimentar. Ahora su creencia en Cristo se iba a convertir en toda una aventura. Nunca seguramente él se había bajado por un muro en una canasta. Y ahora lo estaba experimentando. ¿Saben por qué? Porque había conocido a Cristo. Leti, Chayito, ¿algún día habían visto un murciélago tan de cerquitas? No, ven, se vive toda una aventura en Cristo. Saben, cuando uno conoce de Dios, uno empieza a vivir una aventura en Dios. Yo no sé si hasta Dios lo ve un poco chusco. Dicen: ay, mira, estos quieren matar a Pablo. Ah, ya sé, lo voy a descolgar por el muro. A ver qué siente, a ver si no grita el Pablo, no vaya a gritar: ay, ay. Saben, pero se vuelve toda una aventura seguir a Dios. Está la adrenalina al tope, porque imagínense que nos quieren matar y empezamos nosotros a descolgarnos por acá atrás, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos descolgándonos? Así, ay, a ver si no se dan cuenta. Y el que sigue, y rápido, ay, ya se cayó el mandi, ahora que no, córrele. Y el que sigue, y, o sea, se dan cuenta de toda la adrenalina que uno vive cuando tiene a Cristo. Es algo diferente. Es algo increíble lo que podemos vivir y experimentar cuando tenemos a Cristo. Todo se vuelve una aventura. Y Pablo está experimentando una aventura porque lo quieren matar, y entonces están vigilando todos la puerta, pero no se les ocurrió vigilar los muros. Y entonces Dios pone en el corazón de su iglesia: ¿saben qué? Descuélguenlo por los muros. Y el Pablo, lo que nos sorprende, ¿saben qué? Bien obediente. Órale, ¿verdad? Sacaron toda la alfalfa del canasto y lo metieron ahí al Pablo. Y dicen: a ver si... Yo creo que Pablo estaba flaquito, ¿ah? Pobres de los discípulos si me hubieran bajado a mí, ¿ah? O más bien pobre del cesto. No sé si hubiera habido un cesto donde yo cupiera. Apenas me iban a bajar y se desfondaba. ¡Fum! ¿Sí? ¿Ya llegaste? Sí. Más rápido de lo que pensaba. Pero saben, debemos de aprender a que en Cristo muchas de las cosas todo es una aventura. Y cuando Cristo está con nosotros, podemos sonreír y hacer algo diferente en nuestras vidas. Así que a Saulo lo descuelgan por el muro, y dice versículo 26: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos que le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Quién creen que iba a creer que Pablo ya se había convertido? Se volvió tan famoso el ser tan malo, que imagínense que yo soy Saulo y allá veo que viene la hermana Rosy, ¿no? Y así como que, ay, la hermana Rosy, la hermana Rosy rápido se cruza de banquetas y yo así, adiós, hermana, así. Y la hermana Rosy corriendo diciendo: ahorita donde me agarre, me va a arrastrar a la cárcel. O sea, todo mundo tenía miedo. Ahora se convertía en una aventura hasta para los que tenían la verdadera fe, ¿no? Es decir, y quién sabe si de verdad se convirtió. Así que imagínense al pobre de Pablo tratando de hacer amigos. En este caso no lo rechazaban por otra cosa más que era una sola razón: temor en su corazón. Tenían temor de que Pablo les hiciera algo. No era porque fueran malos cristianos en el sentido de que no le hables con aquel no te juntes, dale la media vuelta. No, tenían miedo, decían: ay, no inventes, no, es que aquel es Pablo, no, mira, mejor vente, es que nos quiere matar, ¿verdad? Y entonces se trataban de esconder, y el pobre de Pablo tratando de hacer amigos.
Y ya nomás escuchaba tal vez él frases como cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? Cuando él iba pasando. Pero Pablo tratando de hacer amigos y los cristianos por un temor en su corazón pues no querían acercarse a él. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Un hombre llamado Bernabé fue el que se atrevió a tomarlo y acercarse a él y ver si realmente se había convertido o no. El saber si se había convertido o no tal vez le costaba su libertad o su vida, pero él estaba, el amor de Cristo estaba en su corazón y eso lo impulsaba a ir con Pablo. Y se dio cuenta que todo era una realidad. Así que fue Bernabé el que lo tuvo que llevar con los discípulos, y cuando ven los discípulos entrar a Pablo se asustan, pero ven a Bernabé y dicen, bueno, esto lo pone en balance un poquito el temor, ¿no? Así que les cuenta cómo fue que se convierte Pablo, y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oigan, ¿cuánto tiempo tiene de convertido el Pablo y cuánta gente lo quiere matar ya? Lo quieren matar los judíos, lo quieren matar los griegos. ¿Y qué es lo único malo que está haciendo ahora? Hablar de Cristo. El mundo no recibe nunca la palabra. Se enoja cuando tú le predicas de Cristo. Imagínense que había un hombre que de alguna manera admiraba a un hombre de Dios llamado Juan el Bautista, pero este hombre era rey, era importante, y él admiraba a Juan el Bautista. Pero ¿saben cuándo lo dejó de admirar? Cuando le dijo, lo confrontó con una verdad. Este rey tenía a la esposa de un hermano, pero él es rey. ¿Quién le dice algo a los reyes? ¿Saben que a veces nuestros hijos se comportan como reyes? O sea, nuestros hijos son felices cuando les decimos, bravo, muy bien, echarle porras, ¿no? Ah, pero no se te ocurra decirles que estás mal porque estás hablando con el rey. ¿Qué te pasa? Y entonces este rey se enoja con Juan el Bautista porque le dice que no le es permitido por Dios tener a esa mujer. Estás en pecado y está Dios enojado contigo. Así pues vas a ver que en esta tierra mando yo, y lo manda a encarcelar, y más tarde lo manda a matar. Toda la gente va a estar contento contigo a menos que le hables con la verdad, porque entonces no vas a ser su amigo, no vas a ser alguien al cual te aplaudan y digan, wow, este es una buena persona. Vas a ser buena persona mientras tú les digas lo que quieren escuchar la gente. Entonces Pablo empiezan a quererlo matar, empieza a ser perseguido nada más por una razón: por predicar a Cristo, al Hijo de Dios. Así que estuvo en Damasco y lo querían matar. Ahora está en Jerusalén, y ¿qué quieren hacer? Lo quieren matar. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así que encontramos cómo bueno, un paréntesis. Siempre que digo Cesarea está mal dicho. Pues ni que fuera una cesárea, ¿no? Es Cesarea. Y siempre me acuerdo ya hasta después. Así que no es que sufrió un parto aquí, Pablo, algo así. No es cesárea, es Cesarea, ¿sí? Pero siempre se me viene a la mente ya hasta después. Pero bueno, de una vez
Se los digo, dice versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense cómo hay de todo un poco dentro del pueblo de Dios. En Damasco querían matar a Pablo, en Jerusalén lo querían matar, pero entonces lo mandan a un lugar donde las iglesias tenían paz. Y lo que empezó a pasar es que ellas empezaron a crecer, empezaron a ser edificadas, andaban en el temor del Señor. ¿Saben lo que es el temor del Señor? No recuerdo cómo se llama el libro, luego por eso les digo que me dicen que me invento las cosas, pero un pastor había caído en diferentes áreas. Entre ellas, él estaba en la cárcel por defraudación, pero no solamente era la única cosa, había caído en adulterio también. Un día, estando en la cárcel, lo va a visitar uno de sus amigos y le dice: hermano, ¿en qué momento dejaste de amar al Señor? Y la contestación de este hombre fue increíble, porque le dijo: no, yo nunca dejé de amar a Dios. Lo que dejé de tener fue un temor a Dios. Y a veces son cosas diferentes, y creemos que porque yo digo que amo a Dios, también tengo temor a Dios. Y cuando hemos perdido el temor a Dios, empezamos a vivir y a creer que todo lo que hacemos, como Dios es amor, pues no hay problema. Y lo que le dijo este hombre fue eso: no, yo no dejé de amar a Dios, simplemente dejé de tener temor a Dios. ¿Cuánto nos hace falta tener temor a Dios? Y dice aquí que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué increíble es cuando una iglesia es fortalecida, no porque hace ejercicio. Una iglesia es bien padre cuando es fortalecida, no porque hace cosas de tradiciones. Una iglesia es fortalecida cuando el Espíritu Santo permite que estén creciendo. Cuando la iglesia está buscando a Dios, el Espíritu Santo fortalece los corazones y las vidas. Y en esta forma en cómo se estaba desarrollando la iglesia, en el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Yo sé que muchos de ustedes ahorita quisieran estar en la cama, pero 8 años, 8 años no es bonito. 8 años es una enfermedad. 8 años este hombre estaba paralítico. Y dice que le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué se empezaron a convertir al Señor también en este lugar? Porque empezaron a ver milagros obrando. Pero vean cómo la oración de Pedro, ¿cuánto tiempo duró la oración de Pedro? Nada más cuando le dijo: Eneas, Jesús te sana. Y se acabó. Y aquel hombre se levantó. No, nosotros ya tendríamos 3 horas orando por él y nos iríamos diciéndole: pero no te levantes, cuídate ahí, quédate descansando. Pero Pedro llega, como el conocer la voluntad de Dios nos ayuda aún hasta en la forma de orar. Y obviamente lo digo aún por mí mismo, ¿no? Porque cómo es importante conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios.
Y Pedro le dice: Eneas, levántate, Jesús te quiere sanar. Ante esa palabra, él se levanta con fe. Y mucha gente se empieza a convertir al Señor. Porque no es cualquier cosa ver a un hombre que está paralítico por 8 años y de repente verlo levantado y siendo sanado. No es cualquier cosa. Yo no sé si tú conoces a una persona que esté en esas condiciones, y si tal vez tiene muchos años así, o tal vez hasta de nacimiento. Pero ¿te imaginas que en un instante, en un segundo, Dios lo levanta y hace un milagro en su vida? ¿Qué pasa con toda la gente que está alrededor? Se da cuenta de la existencia de ese Dios grande y poderoso. Pero vean todo lo que sucedía, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo era el corazón de esta discípula? Era una persona muy generosa, era una persona muy sencilla, muy humilde. Ella abundaba en todo, en buenas obras, en limosnas. Y dice que aconteció que en aquellos días enfermó, ¿y qué? Y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Así que esta mujer, siendo tan generosa, siendo tan especial, ella muere y la ponen en una sala. Pero dice versículo 38, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así que ¿a qué se dedicaba esta mujer? Era costurera. Pero imagínense cómo era su corazón, que lo hacía para ayudar a los demás. Tenía un corazón muy noble, muy generoso, siempre buscando la manera de ayudar a la gente que le rodeaba. Y cuando esta mujer muere, toda la gente se duele con ella. ¿Cuántas veces, cómo nos sentimos a lo mejor cuando te enteras que le pasó algo a alguien que tú no conoces? Pues sencillamente dices: bueno, pues ni lo conocía, ¿no? Pero cuando conoces a alguien, cuando tal vez esa persona te ha ayudado, causó en ellos un dolor. Y entonces mandan traer a Pedro, y versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Wow, imagínense. Increíble lo que estaba sucediendo en la iglesia. La presencia de Dios acompañando a los discípulos donde quiera que iban, donde quiera que estaban. Y Pedro oraba por la gente, pero sabía que Dios le respaldaba lo que él hacía. Qué importante es que nosotros, iglesia, entendamos que todo lo que hagamos, lo hacemos porque Dios nos respalda. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es estar buscando siempre su voluntad y amarle con todo nuestro corazón. Porque la lucha ¿de quién es? Es de Dios. Nosotros solo nos toca alabarle y adorarle. Versículo 41, y él dándole la mano la levantó,
Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imagínense la sorpresa para toda la gente cuando la presentó viva. Dice que esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Así que Pedro se queda ahí en aquel lugar. ¿Por qué Pedro se quedó ahí? Él andaba visitando diferentes lugares donde el evangelio estaba creciendo, donde el evangelio estaba cambiando corazones y vidas. Y Pedro estaba dispuesto a discipular a aquellas personas, a hablarles, a cómo continuar, a cómo permanecer en la fe con Dios. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios, creemos que todo va a estar de maravilla, y a veces algo sucede, se sale de nuestro control, y lo único que necesitamos es volver a orientar a la gente y decirles: esto también podía pasar. No te preocupes, no te asustes, sigue caminando con Dios. Lo más importante es que caminemos con Dios y no lo dejemos. Hoy vamos a ver hasta aquí. La próxima semana continuaremos con el capítulo 10, porque viene una historia importante que me gustaría que la viéramos completa. Pero lo que nosotros estamos viendo es a un Pablo. ¿Cuánto tiempo se tardó Pablo en compartir? Nada. ¿Cuánto tiempo se tardó en volverse radical? Nada. Entonces, ¿de qué depende en que seamos radicales o no? En la mañana veíamos un salmo y tenía que ver con poder ver a Dios. Cuando nosotros vemos a Dios, todas las cosas cambian, todas las cosas se transforman. Cuando tú y yo no hemos visto a Dios, nuestra vida se vuelve en un sube y baja, porque no terminamos a lo mejor de apasionarnos por Él, porque tal vez no hemos visto su gracia y su poder y todo lo enorme que Él es en todo lo que Él hace. En esta tarde vamos a ponernos de pie, iglesia, y yo quiero en esta tarde que hagamos una oración.